Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada de El Dogcast con Luigi Dog Trainer. Hablemos de perros. Y bueno, pues esta tarde estamos transmitiendo en vivo este primer episodio con la intención pues de lanzar esta segunda temporada. Viene con cambios, es una manera diferente de hacerlo sin dejar de lado la esencia por la que fue creada el podcast, que es compartir con ustedes información que les ayude al proceso de educación, de creación del vínculo, de tener más herramientas y mejores herramientas para amar, respetar, cuidar y convivir con nuestros animalitos de compañía, especialmente los perros, porque bueno, pues es el Dogcast, pero ¿por qué no? Pues con todos nuestros animalitos de compañía. Y bueno, pues en nuestras redes van a estar viendo ahí los anuncios de cada episodio, que la idea es que salga igual que antes, cada 2 semanas, tener un episodio del Dogcast. Y comenzamos. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del Dogcast con Luigi Dog Trainer. Hablemos de perros, y el día de hoy, en este episodio, voy a platicarles sobre la historia y el origen del perro. Es que mucho se ha hablado y mucho se pone en discusión sobre cuál es el origen del mejor amigo del ser humano, como se dice, ¿no? Pues desde tiempos inmemorables, los perros han sido parte de la vida del ser humano como especie y nos han acompañado en nuestra evolución. Desde las primeras tribus ya se contaba con perros que asistían a los trabajos de cacería, por ejemplo, y bueno, pues prueba de eso lo tenemos en las pinturas rupestres, en algunas cavernas. Y bueno, al discutir el origen del perro siempre hay muchas preguntas fundamentales. Estas preguntas en este episodio pues espero que queden resueltas, al menos con la información que se tiene actualmente, y es que es cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué animal viene el perro. Se escuchan muchas cosas y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Una noche, hace miles de años, en algún rincón de Eurasia, el lobo se acercó cautelosamente a una fogata. Los homínidos que estaban allí lo observaron, pero no lo atacaron. Él tampoco mostró hostilidad, simplemente se quedó. Tal vez movido por el hambre, la curiosidad o, al igual que nosotros, por el cansancio de la soledad. Esa escena marca el inicio de una historia que aún hoy sigue desarrollándose. Una historia de confianza mutua, de utilidad, de selección artificial, de cariño, de abandono, de belleza, de traición y también de crueldad, lamentablemente. Sin embargo, la historia del perro no puede contarse sin hablar también de la historia del ser humano, porque no se trata solo de un animal que fue domesticado, sino de dos especies que decidieron caminar juntas y un vínculo que transformó para siempre a ambas partes. Esta es la historia de cómo logramos transformar a un lobo en casi un humano, convirtiéndolo en uno de nuestros más fieles amigos, y de cómo, sin darnos cuenta, nosotros también nos volvimos un poco perros. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, acabando con el 75% de la vida del planeta. Tras su paso, el mundo quedó cubierto de polvo, ceniza y un inquietante silencio. Dentro de los mamíferos que lograron sobrevivir, surgieron nuevas especies que comenzaron a evolucionar. Una de ellas, millones de años después, fue un pequeño animal ágil, con un agudo sentido del olfato y una visión capaz de adaptarse a la oscuridad. Hoy lo llamamos miasis. Este curioso animal habitaba en los árboles de lo que ahora conocemos como América del Norte. Ni era perro, ni gato, ni oso, pero con el tiempo se vincularía genéticamente con todos ellos. Aquel fue el origen del linaje que eventualmente daría pie a los cánidos. Mientras tanto, el miasis saltaba entre las ramas de América del Norte. En África y Asia comenzaban a aparecer los primeros primates. Estos eran pequeños, también vivían en los árboles y su dieta consistía principalmente en frutas e insectos.
Cabe destacar que el mundo durante aquella época no era exactamente como lo conocemos hoy. Si bien los continentes ya habían adoptado algo parecido a sus posiciones actuales, el mapa del planeta seguía cambiando. Más revelante aún era el hecho de que no existían puentes terrestres conectando todos los continentes. América del Norte, por ejemplo, permanecía completamente separada de América del Sur, mientras que África apenas empezaba a presentar algún vínculo con Eurasia. Con el paso del tiempo, los descendientes del Miasis abandonaron los árboles, se adaptaron a la vida en tierra firme y comenzaron a diversificarse. Uno de los géneros más importantes que surgió fue el Leptosión, hace unos 33 millones de años. Este animal medía alrededor de medio metro, tenía patas largas y mandíbulas más ligeras, aunque era solitario por naturaleza, y ya comenzaba a mostrar características que hoy asociamos con los lobos. Por otro lado, en África, un continente que se volvía cada vez más seco y con grandes extensiones abiertas, aquellos primeros primates iniciaron su propio proceso evolutivo hacia especies como el Aegyptopithecus, que habitó donde hoy se encuentra Egipto. Mientras tanto, del lado opuesto del mundo, el Leptosión dio paso al surgimiento de los primeros cánidos verdaderos, animales resistentes, veloces y con fuertes lazos sociales. Uno de los actores más relevantes en la evolución de los cánidos fue el Eusión davisi, que hizo su aparición hace aproximadamente unos 10 millones de años. Este animal destacaba por ser más grande que sus antecesores, con un cuerpo más robusto y una estructura craneal que se asemejaba cada vez más a la de los cánidos modernos. Fue una pieza trascendental en la historia evolutiva, ya que esta especie derivaría más adelante el Canilupus, o sea, el lobo gris. Mientras tanto, en África, los primates seguían su propio recorrido evolutivo a pasos agigantados. Hace unos 4 millones de años tuvo lugar un importante avance con la aparición de los Australopithecus. Estos homínidos ya caminaban erguidos, utilizaban herramientas improvisadas como piedras para abrir semillas o defenderse, y probablemente formaban grupos para convivir. Aunque aún no eran humanos como los conocemos hoy en día, estaban definitivamente en camino de serlo. Paralelamente, los cánidos expandían su dominio por Eurasia, América del Norte, y aproximadamente hace 2 millones de años surgieron las nuevas especies como el Canis etruscus, seguido por el Cenoción, un cánido que destacaba por vivir en manadas organizadas y por su probable comportamiento cooperativo. Por otro lado, en África, la evolución de los primates avanzaba al ritmo del Homo habilis, una especie que ya llevaba tiempo utilizando herramientas simples. Sin embargo, su historia estaba próxima a un desenlace, dado que el Homo erectus, mucho más avanzado al dominar el fuego y emprender migraciones, comenzaba a imponerse y desplazaba lentamente al Homo habilis hacia la extinción. Durante millones de años, los cánidos y los homínidos evolucionaron por separado en distintos continentes sin cruzarse ni influirse mutuamente. Mientras los ancestros del perro utilizaban el puente de Bering o el estrecho de Bering para expandirse hacia Eurasia desde el norte de América, esto sobre todo durante los periodos de bajo nivel en el mar, los nuestros permanecían en África. Era un escenario en el que era casi imposible imaginar un encuentro. Con el tiempo, las placas tectónicas modificaron los continentes y hace unos apenas 1.8 millones de años, el Homo erectus salió de África hacia Eurasia, iniciando la colonización de territorios hasta entonces desconocidos para nuestra especie. Finalmente, ambos linajes comenzaron a coexistir en las mismas regiones, aunque lo hicieron como competidores por la supervivencia en un entorno hostil. Durante millones de años parecía que se evitaban o incluso se enfrentaban ocasionalmente. Eran dos especies luchando por mantenerse con vida. En este marco histórico, hace aproximadamente unos 300.000 años, aparece en África el Homo sapiens, nuestra especie actual. Para entonces, el Homo erectus ya había logrado establecerse en varias zonas de Eurasia. Sin embargo, su declive estaba cerca, ¿no? O sea, bien fuese por causas naturales o porque nuestra especie contribuyó a su desaparición. Sobre este aspecto, aún continúa un debate científico. Lo verdaderamente relevante es que nuestra llegada trajo consigo habilidades distintivas,
un cráneo más desarrollado, pensamiento simbólico y un lenguaje articulado que transformó nuestra manera de habitar el mundo. Con el tiempo, hace cerca de unos 70.000 años, los primeros Homo sapiens comenzaron a emigrar hacia Eurasia, justo cuando el Homo erectus estaba en decadencia. En estas tierras se encontraron no solo neandertales y otras especies humanas sobrevivientes, sino también con lobos que ya eran Canis lupus, lobo gris. Estos lobos habían dejado de ser simplemente depredadores solitarios para convertirse en animales que vivían en grupos coordinados, al igual que nosotros. Aquí viene lo importante. Si bien no hay registros extraños ni puntos geográficos precisos que marquen este cambio, algo crucial ocurrió entre hace 40.000 a 20.000 años. Algunos lobos, los más tolerantes y menos agresivos, dejaron de huir ante la presencia de humanos y se acercaron a nuestros asentamientos, quizás motivados por la curiosidad o por el hambre. Por otro lado, algunos humanos comenzaron a tolerar esta presencia, que no es fácil. No todos, obviamente. Solo unos pocos decidieron no hostigar a los lobos, ni cazarlos. Incluso hasta compartieron restos de su alimento cerca de las fogatas, del fuego que hacían para subsistir. Y así, ambas especies descubrieron ventajas en esta convivencia incipiente. Los lobos podían beneficiarse de los desechos humanos, mientras nosotros comenzábamos a verlos como aliados útiles. Este intercambio funcional probablemente comenzó en campamentos humanos semiestables y avanzados. Era el inicio de una relación que cambiaría la historia para siempre. La domesticación del lobo y el nacimiento del mejor amigo del ser humano, el perro. El Homo erectus, por su parte, era nómada y probablemente no creó el tipo de asentamiento estable que favoreciera este vínculo. En ese momento no existía aún la domesticación, había una tensión contenida y una observación mutua únicamente. Durante miles de años, humanos y lobos coexistieron sin llegar a convivir completamente. A diferencia de épocas anteriores, ya no eran completos desconocidos y comenzaron a vivir en equilibrio. Con el tiempo, ese equilibrio empezó a transformar a los lobos. Los más mansos lograban conseguir alimentos sin necesidad de pelear, sobrevivían y transmitían esa docilidad a sus crías. En pocas generaciones, estos lobos ya eran diferentes. Eran más pequeños, menos temerosos hacia los humanos, con orejas caídas y las colas más relajadas. Son características que aparecieron más tarde en otros animales domesticados como las vacas, los cerdos y las cabras. Y menciono más tarde porque esas especies comenzaron a ser domesticadas aproximadamente 20.000 años después del perro. Fue después de todos ellos que domesticamos al gato, cuya domesticación, a diferencia de la del perro, no ocurrió por una cooperación, sino por una conveniencia mutua. Los gatos se aproximan también a los asentamientos humanos atraídos por una fuente de alimento fácil de conseguir, y mientras que los humanos pues los toleraron porque ayudaban a controlar ciertas plagas, sobre todo de roedores. No existió una selección tan intencional como la del perro, sino una especie de acuerdo implícito o tácito que se fue fortaleciendo con el tiempo. Mucho después, en el antiguo Egipto, los gatos empezaron a adquirir de hecho un estatus especial, incluso a ser venerados como sagrados, con nombres propios y casi un carácter divino. Pero bueno, eso ya corresponderá a otra historia. Volviendo al tema, los cambios tanto físicos como conductuales que se producen cuando un animal deja de estar sujeto únicamente a la selección natural y pasa a vivir bajo la influencia humana tienen un nombre y se llama síndrome de domesticación. En este caso, el perro pues fue un proceso no forzado, sino algo que fue ocurriendo gradualmente. Y aquí vale la pena dar un salto importante en el tiempo. Por ejemplo, en 1959, el genetista soviético Dmitry Belyaev llevó a cabo un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la domesticación. Su objetivo era demostrar que este proceso no dependía del entrenamiento o del adiestramiento, sino de la selección genética basada en el comportamiento. Como ya lo mencioné, los lobos que eran menos agresivos, más amigables, más sumisos,
esos lobos que no peleaban, que no cazaban humanos, pues eran los que el mismo ser humano primitivo empezó a mantener y procrear. Entonces, esto es una selección ya no natural, sino con una función. Y bueno, pues en este caso, el experimento de Dimitri, él escoge unos zorros plateados de una granja de pieles, los salvó de cierta manera para hacer este experimento, los selecciona y bueno, generación tras generación, únicamente escoge a los individuos más dóciles, aquellos que no gruñían ni mordían y que mostraban curiosidad hacia el contacto humano. Los resultados fueron sorprendentes. En menos de 10 generaciones, esos zorros comenzaron a exhibir características propias de animales domesticados: orejas caídas, colas enroscadas, cambios en el color del pelaje, ladridos, comportamientos más juguetones y sobre todo una inclinación natural hacia la compañía humana. Todo esto se logró sin necesidad de entrenarlos ni obligarlos, únicamente se fue seleccionando a los ejemplares más mansos o dóciles. Y me gusta aquí hacer un paréntesis porque hace mención del ladrido, y es que en el caso de los lobos, el Canis lupus solamente va a ladrar por cuestiones fisiológicas, físicas, solamente va a ladrar en la etapa de cachorro. Sin embargo, el ser humano primitivo buscó mantener esta característica de ladrido en los perros y por eso los perros ladran a lo largo de toda su vida. Es una característica que se quedó de los cachorros de lobo, viendo a los cachorros de lobo como menos peligrosos u ofensivos. Y bueno, este experimento de Dimitri no solo demostró que la domesticación podía desarrollarse rápidamente, sino también que la mansedumbre, o sea, no la utilidad ni la inteligencia, es lo primero que se transforma en un linaje salvaje, ¿sí? Se vuelven mansos. La domesticación del perro no fue ni rápida ni lineal y tampoco fue única. En la actualidad se discute si ocurrió una sola vez o varias veces de manera independiente en diferentes partes del mundo. Algunos fósiles de perros primitivos, por ejemplo, que ya no eran lobos, se han encontrado en Alemania, en Siberia, en Asia Central e incluso en América. Lo crucial es que hace unos 14 o 15 mil años el perro ya estaba domesticado. Habíamos transformado al lobo en perro. Y durante miles de años ese perro no fue una mascota como se le conocía a los animales de compañía, ahora decimos. En aquel entonces el perro era una herramienta. A lo largo de la historia los perros han acompañado a los humanos en sus desplazamientos, en sus tareas, ayudando a rastrear presas, alertando sobre peligros cercanos, incluso protegiendo los hogares. Algunos tiraban de trineos o cuidaban del ganado o simplemente descansaban junto al fuego, pero siempre tenían una función asignada. A esto le llamamos comúnmente función zootécnica. Las primeras civilizaciones ya dejaron evidencia de este vínculo. En Egipto, por ejemplo, se les presentaba con collares, y en Mesopotamia hay registros de perros que cumplían labores como guardianes de templos o asistentes domésticos. En América, los mexicas y los incas criaban perros para tareas específicas, mientras que en Asia, estos animales vigilaban territorios y transportaban cargas o participaban en guerras. En Roma, los perros molosos eran entrenados específicamente para el combate y la guerra. Algunos llevaban armaduras y otros usaban collares con púas y se lanzaban al frente junto a los soldados. También patrullaban fronteras del imperio y en compañía de esos humanos eran piezas claves de ese sistema defensivo. Sin embargo, este vínculo carecía de afecto. Era una relación basada únicamente en la utilidad, como ya les comenté. Los perros que no cumplían con su función eran descartados. Si no cazaban adecuadamente, no ladraban a tiempo o no obedecían órdenes, no tenían cabida en la sociedad humana. Por otro lado, aquellos que demostraban capacidades eran valorados como lo sería un soldado o una herramienta imprescindible, no como iguales, pero tampoco como simples animales. La selección era puramente práctica, dejando de lado consideraciones estéticas.
Ahí no importaba que si tenía manchas, o de qué colores era, o de qué altura tenía, o qué tipo de pelo. Buscaban que cumplieran una función. Se elegían los ejemplares más ágiles, fuertes o resistentes, cruzándolos estratégicamente para adaptarlos a las necesidades humanas. Así comenzó la diversificación de razas. Algunos fueron criados para soportar el frío extremo, otros para moverse con rapidez y varios para permanecer simplemente inmóviles en casa. El vínculo entre humanos y perros seguía fortaleciéndose y estos animales se integraron cada vez más a la cotidianidad, convirtiéndose en una parte esencial del paisaje humano. Campamentos militares, aldeas, granjas, siempre contaban con un perro desempeñando su labor hasta que finalmente el afecto hacia ellos empezó a ocupar un lugar importante. Uno de los casos más antiguos y documentados de un perro con un estatus especial es el de un lebrel egipcio que se llamaba Abu Tiyu, que vivió durante la sexta dinastía hace más o menos unos 4000 años, y su nombre quedó registrado en una inscripción funeraria hallada en Giza, donde narra cómo fue el guardián del faraón y cómo éste ordenó que se rindieran honores funerarios. Según la traducción realizada por el egiptólogo James Henry Breasted en 1906, aunque no es textual exactamente, pero la inscripción detalla que su majestad dispuso que el perro que era guardián de su majestad, Abu Tiyu, que es su nombre, su majestad ordenó que fuera enterrado ceremonialmente y se le diera un ataúd perteneciente al tesoro real, lino fino en gran cantidad e incienso. También se le ofrecieron ungüentos perfumados y se construyó una tumba en su honor por orden del faraón para que fuera honrado ante el gran dios Anubis. Interesante, ¿verdad? Aunque no se encontraron los restos del animal, la inscripción basta para demostrarlo. Abu Tiyu no era solo un perro de trabajo, era un compañero tan valioso que su recuerdo quedó inmortalizado en piedra para ser reconocido incluso 4000 años después. Si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos el perro de von Oberkassel, descubierto en Alemania. Es un cachorro de aproximadamente 7 meses de edad, con alrededor de 14.000 años de antigüedad. Los estudios señalan que padeció moquillo canino severo, esto entre los 3 y los 6 meses de edad, pues logró sobrevivir varias semanas gracias al cuidado de los humanos, ya que por sí mismo no habría podido alimentarse debido a la enfermedad. Este cachorro fue enterrado junto a 2 humanos, lo cual además sugiere con claridad un vínculo emocional que va más allá de lo meramente utilitario. Se enfermó, lo cuidaron, lo alimentaron y al morir lo enterraron con humanos. Ojo ahí, hace ya 14.000 años. Hasta ahora, esta es la evidencia más antigua de compasión humana hacia un perro. Sin embargo, en 2018 se halló otra pieza fascinante del rompecabezas en el permafrost de Siberia que casi desplaza a von Oberkassel como el primer registro significativo de este lazo único entre humanos y animales. Tenía alrededor de 18.000 años de antigüedad y parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Sin un nombre propio, pero con colmillos aún intactos, lo apodaron Dogor, que significa amigo en el idioma yakuto. Durante años se debatió si era un perro o un lobo, hasta que en 1922 un análisis genético resolvió el misterio. No era un perro, pero sí un lobo perteneciente a una población ancestral que había contribuido genéticamente a los primeros perros en Asia y en América. Es, de cierta manera, una especie de un pariente cercano. Está justo en el límite de la domesticación. Cuando nos enfocamos en los perros, es interesante notar cómo algunas culturas les atribuían roles sagrados. En Mesopotamia, por ejemplo, estaban ligados a Gula, la diosa de la curación, y se creía que tenían poderes medicinales. Incluso su saliva se empleaba en el tratamiento de heridas. En la antigua Grecia, los perros adquirieron otra dimensión, más simbólica que utilitaria o religiosa. El filósofo Diógenes convivía con ellos y los ponía como ejemplo de virtud, al punto de que sus seguidores fueron conocidos como cínicos, que literalmente significa perros. En Ashkelon, Israel, se halló un cementerio de hace unos 2500 años que contiene de 1300 perros, mayormente cachorros, enterrados cuidadosamente sin evidencia de sacrificio ni ofrendas. También en Israel, en el valle de Einan Malahá,
se descubrió una tumba que data de hace unos 12.000 años donde una mujer fue enterrada junto con un perro. Esto sugiere que la relación entre los humanos y perros no solo transformó al lobo en el compañero canino que conocemos hoy, sino que también ayudó al ser humano a definirse y evolucionar como especie. El perro revolucionó la manera en que cazábamos, defendíamos nuestra comunidad y organizábamos nuestros asentamientos. Por primera vez en la historia, otra especie convivía estrechamente con nosotros, formando parte de nuestra manada. Con la llegada de la era moderna, se producen importantes cambios. Más adelante voy a regresar a Mesoamérica, que se mencionó así muy por encimita. Estamos en México y quiero ahondar un poquito más en ese tema de los perros en México. Pero bueno, vamos al mundo. Desde el siglo XVII y especialmente ya acercándose al siglo XIX, comenzó a consolidarse el concepto de raza canina tal como lo entendemos actualmente. Grupos de perros, no solo definidos por una función especial, sino también por la necesidad de cumplir con un estándar estético. Ya no bastaba con que el perro fuera útil, también debía ajustarse a una idea preconcebida de cómo se veía. En 1873 surgieron los primeros clubes de criadores, como el Kennel Club en Inglaterra, y bueno, pues estos clubs se establecieron para tener registros oficiales y definen los estándares específicos de cada raza. Por ejemplo, tamaños, la forma de la cabeza, el largo de las patas, el tipo de cola, el tipo de pelaje, qué tan largo es el pelaje, los colores admitidos por cada raza, etc. Con esto nacen los concursos caninos y la selección se vuelve cada vez más estricta, no siempre con fines positivos. A lo largo de la historia también se ha utilizado a los perros para el entretenimiento o para espectáculos públicos. A mí todavía me tocaron circos donde llevaban perros French Poodle haciendo monerías, haciendo brincos, pasando por aros, subiendo escaleras, brincando desde allá arriba. Y bueno, pues esto no es reciente. En la antigua Roma hay registros de enfrentamientos entre perros y otros animales. En Inglaterra, durante los siglos XVI y XVIII, más o menos, antes de la época victoriana, se popularizaron espectáculos de combates en los que los perros atacaban a toros o incluso osos encadenados. Estas prácticas llevaron a seleccionar animales valientes y resistentes. Cuando dichos espectáculos fueron prohibidos por la reina Victoria de Inglaterra, de hecho, las peleas entre perros tomaron su lugar, más fáciles de esconder y menos costosas que un combate con osos. Entonces ahí es cuando nacen los llamados rings de pelea. Esto llevó a una selección todavía más focalizada. Se buscaban perros más ágiles, más fuertes, criados únicamente para luchar entre ellos. En el siglo XIX, instituciones como el Kennel Club ayudaron a popularizar razas utilizadas en estas prácticas. Aparecieron entonces ejemplares como los Bull Terrier o los Pit Bulls, creados específicamente para combatir en fosos. De hecho, Pit significa foso en inglés y Bull significa toro. Así que saquen sus conclusiones. Mientras tanto, las peleas de perros cobraron popularidad en Estados Unidos tras la Guerra Civil. Se formaron clubes que organizaban eventos clandestinos y seleccionaban líneas específicas para mantener este tipo de entrenamiento clandestino. También podría mencionarse aquí el caso de las carreras de galgos, pero eso es un tema aparte que voy a dejar para otro episodio. Lo que queda claro es que para lograr esos llamados perros puros o de raza pura, ya fuera para pelear o para cumplir con ideales estéticos muy específicos, se comenzó a realizar cruces controlados entre animales durante varias generaciones hasta perfeccionar estos moldes deseados. Pero esto también, a su vez, representa una pérdida significativa de la diversidad genética y una serie de problemas que muchas razas todavía enfrentan hoy en día. Actualmente hay razas que literalmente no podrían sobrevivir sin la intervención humana. Por ejemplo, el Bulldog inglés, que tiene un cráneo tan alterado que no puede dar a luz de manera natural. Tienen que ser siempre por cesárea. El Pug tiene un hocico tan corto que le dificulta respirar, mientras que los Shar-Pei, debido a su piel extremadamente arrugada, suelen sufrir infecciones crónicas. Algunas razas grandes tienen una esperanza de vida de apenas 6 o 7 años y hay casos en que ni siquiera pueden correr, saltar u olfatear adecuadamente.
Otras razas terminan siendo prohibidas o estigmatizadas por diversas razones, como fue el caso en la península ibérica recientemente con los perros mal denominados PPP, o sea, perro potencialmente peligroso, y que ahora ya la ley ha cambiado y ya no se puede estigmatizar a un perro solo por su raza. Esto no significa que todas las razas representan un problema. Muchas surgieron con propósitos específicos, como los perros pastores, los perros guía, el perro de rescate, los perros detectores de enfermedades o simplemente como razas especialmente adaptadas para la vida en familia. En cualquier caso, independientemente de su raza, miles de personas han cuidado y amado profundamente a estos animales. Porque hay una cosa en el sistema que los creó y otra muy distinta es el vínculo real entre los perros y quienes los han acompañado a lo largo de sus vidas. Sin embargo, la lógica detrás de la creación de las razas es evidente. Transformar un animal moldeado por miles de años de evolución natural y vínculo humano es un producto definido por estándares. Acá podemos ver el ejemplo del bulldog inglés. Antes era un perro ágil, musculoso, con un hocico más largo y una mandíbula poderosa, criado para enfrentarse a toros en espectáculos brutalmente populares en esa época. Pero cuando estas prácticas fueron prohibidas, el bulldog perdió su función original, se quedó sin chamba y comenzó a ser modificado únicamente por criterios estéticos. Con el tiempo se volvió más bajo de estatura, más ancho, desarrolló un hocico tan plano que muchos tienen dificultades para respirar. Hoy en día, el bulldog inglés es una de las razas menos saludables del mundo. No pueden tener partos naturales, ya lo dijimos, presentan problemas respiratorios, articulares y cardíacos, y su esperanza de vida es bastante limitada. Y bueno, pues a lo largo del tiempo, los perros han dejado de ser meramente herramientas para convertirse en compañeros, incluso en creaciones estéticas. En la actualidad forman parte de la vida humana como nunca antes, habitan hogares, aparecen en redes sociales, protagonizan anuncios publicitarios, series y películas que nos llenan de emoción solo con recordarlas. Incluso tienen ropa, juguetes, psicólogos, spas. Muchos son tratados no solo como miembros de la familia, no solo como animales, no solo como mascotas, no solo como miembros de la familia, sino además como si fueran hijos. Esta relación entre los humanos y los perros sigue evolucionando constantemente. Voy a entrar un poco en los perros en la historia de México, y es que los perros en Mesoamérica, antes de ser colonizada, pues tuvieron un rol muy importante en esta época prehispánica. La función principal era de alimento, funcionaban como alimento, pero también como ofrenda, compañía, símbolos divinos y personajes en mitos, leyendas o en cuentos. El Código Florentino, una vez que ya llegan los colonizadores, bajo la dirección de Fray Bernardino de Sahagún, contiene la descripción más antigua conocida de estos animales, que data de mediados del siglo XVI. Los siguientes fueron los datos que se descubrieron. En Mesoamérica hubo distintas razas de perros. Generalmente conocemos las más famosas en México, el chihuahueño y el xoloscuintle. Y bueno, pues ahora se ha popularizado el calupo, perro lobo mexicano, que es una raza relativamente nueva, vamos a decirlo así. Pero bueno, con los descubrimientos de Fray Bernardino de Sahagún, a los perros se les llamó de muchas maneras, como Itzcuintli, Xochocoyotl, Chichi, Tehui, Tehuitzol, Xoloscuintli y Tlalchichi. Además, eran de diferentes colores. Algunos eran de tamaño pequeño, como el Tlalchichi. Esos eran perros pequeños. Existieron muchas variantes del perro, aunque Francisco Hernández aclara que solo ha visto el Xoloscuintli, pues es la única raza que se habían llevado a Europa. El Xoloscuintli es el mayor de todos los perros de tamaño. Se caracterizaba por su ausencia de pelo. Y el Techichi es otro de los perros que se mencionan, aunque solo se comenta que es un perro de talla corta. Y muy probablemente de ahí que venga el perro chihuahueño. Describe a un perro con el tamaño de un maltés europeo, jorobado, de cuello corto, cabeza pequeña, una cola corta y de color negro o blanco. Era originario del occidente de México y se le conocía por el nombre
michoacanense, este último pues porque se debe a la región en la que se encontraba, Michoacán. En regiones de Asia, hasta hace poco tiempo, los perros eran consumidos como alimento. En Corea del Sur, en 2024, apenas, se anunció una prohibición progresiva del consumo de carne de perro mediante una ley, apenas en el 2024. Esto es en Corea del Sur. Esto hubiera sido impensable hace décadas. En otros países asiáticos, esta práctica también va disminuyendo. Aunque en China existen mercados dedicados a la carne de perro, algunas ciudades como Shenzhen y varias regiones han implementado ya normativas que prohíben la comercialización de carne de perro. En Taiwán está prohibida desde el 2017 y algo similar está ocurriendo en Tailandia y Filipinas, aunque persiste siempre un mercado negro relacionado con esta actividad. Cuesta trabajo deshacerse de los hábitos, ¿verdad? En cambio, en Vietnam y algunas zonas de África aún son lugares donde se consume carne de perro. No obstante, a nivel global, cada vez más generaciones jóvenes ven a los perros exclusivamente como mascotas, llamadas antes, o ahora animales de compañía, lo que refleja un cambio cultural profundo. A pesar de estos avances en el reconocimiento del rol del perro como compañero, todavía hay aspectos que son difíciles de cambiar, como el elevado índice de abandono. Y bueno, es que se estima que existen más de 700 millones de perros en el mundo. 700 millones de perros en el mundo equivale aproximadamente a un perro por cada 9 personas en el mundo. Sin embargo, una gran proporción de estos perros carecen de hogar. Son animales callejeros que no tienen tutores, humanos responsables, ni acceso a vacunas o cuidados básicos. Muchos nacen en la calle o son abandonados por sus propietarios. Los cálculos indican, se estima que es arriba del 70% de los perros en el mundo son callejeros o semicallejeros. Esto es un dato para tomar en cuenta. India, por ejemplo, es el país con mayor cantidad de perros callejeros, con alrededor de 62 millones en total, lo que supone serios retos para la salud pública. Solo en ese país se registran decenas de miles de casos de rabia cada año. El abandono, sin embargo, no es un problema únicamente individual, sino también estructural. En muchas regiones no existen políticas públicas sostenibles, ni programas masivos de esterilización, ni control poblacional adecuado, y menos aún educación al respecto. Cuando un perro deja de ser cachorro, enferma o se vuelve una molestia, es muy probable que se le abandone. Y si la población crece demasiado, se opta por eliminarlos. Ha habido casos donde los gobiernos deciden acabar con los perros callejeros y desaparecen de un día para otro. Pero no se erradica el problema de raíz, ya que esto se debe a una falta de control de la reproducción y la falta de esterilización, así como, bueno, pues otros factores como la falta de educación de su sociedad, y por eso siguen abandonando. En algunos lugares, sin embargo, se han logrado avances significativos. Los Países Bajos, por ejemplo, prácticamente erradicaron la problemática de los perros callejeros mediante una estrategia que incluyó castración gratuita, esterilización gratuita, campañas educativas, sanciones contra el abandono, que costaban un buen billete, y la promoción activa de la adopción. Sin embargo, en otras zonas del mundo la situación sigue siendo crítica. En este caso, por ejemplo, en algunas zonas de México, donde la población de perros callejeros ha crecido tanto, ha habido casos en que algunos incluso han comenzado a perder características típicas de la domesticación debido a la adaptación a su nuevo entorno. Afortunadamente hay ocasiones en que una historia de abandono puede convertirse en algo completamente diferente. Por ejemplo, tal vez un día tu pareja encuentra a un perrito adolescente abandonado afuera de un local con un letrero que dice "llévame a casa o mañana me recoge la perrera". Puede que decida meterlo al coche en el que nunca habría imaginado subir a un perro, llevarlo a revisión al veterinario, adoptarlo, ponerle nombre. Y es probable que ese perrito adolescente transforme sus vidas por completo
y a lo largo de 13 años, que comenzó haciendo hoyos en el jardín y que le ladre a todo el mundo que pasa fuera de casa. Quizás después le sumes un par de animales a la familia y le toque educar a una cachorrita border collie o volverse amigo de el gato más guapo del mundo. Tal vez se convierta en un compañero inseparable durante su etapa de transición de trabajar para el gobierno y volverse empresarios. También quizás le toque recibir a más y más hermanos, perros y gatos en la familia, ya sean 6 perros y 3 gatos. Pero también puede pasar que con el paso de los años notes que sus conductas van cambiando, así como sus gustos y actividades. Puede que su energía vaya bajando y su necesidad de mantenerse cerca de ti vaya incrementando. Que eso haga que se modifiquen las rutinas en casa, los horarios, los cuidados, la disposición de los muebles dentro del hogar. A pesar de todo, puede que contra cualquier idea siga estando ahí, tan presente, tan amoroso como siempre, aunque ahora con una mirada cansada, pero agradecida. Aunque tú sepas que la edad se acumula y a veces se sienta feo por verlo envejecer y temiendo lo peor, puede ser que la alegría de verlo sano, entero y feliz te inspire a reflexionar sobre la historia de cómo domesticamos a los perros y que a partir de ahí tal vez comiences a entender que llegará el día inevitable en que ese ser tan maravilloso ya no estará contigo y con su partida sentirás que una parte de ti también se habrá ido para siempre, porque ellos son un poco nosotros y nosotros somos, sin duda, también un poco de ellos. Y bueno, pues con esta reflexión, historia final los dejo y les comparto con todo gusto esta historia que relaté, que hice para ustedes. Espero que los deje reflexionando también como a mí y que agradezcamos cada día esta evolución continua que llevamos con esta maravillosa especie. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y nos estaremos viendo muy pronto en el siguiente episodio de El Dogcast con Luigi Dog Trainer. Hablemos de perros. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos pronto. Bye bye. Linda noche.